Bien, amados, una vez más les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y tengo el privilegio de estar frente a ustedes, amados, para compartir por unos breves momentos con la ayuda del Señor Efesios, en el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 10, donde dice así: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces quiero hablar por unos breves momentos sobre la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un periodo de tiempo, ¿cierto?, en el cual la economía de Dios es administrada. Dios administra su economía sobre ese tiempo en particular para lidiar con su pueblo, con sus elegidos de una forma especial. Entonces, dispensación es otorgar o conceder algo especial, ¿ya? Por así decir, un favor, un honor, ¿ya? O una atención o un afecto, ¿ya? Entonces, pero Dios, yo quiero decir en lo espiritual, Dios antes de la fundación del mundo nos dejó una herencia. Eso debemos retenerlo porque, repito, Dios antes de la fundación del mundo nos dejó una herencia. Por eso que dice la Biblia aquí mismo en el libro de los Efesios, ya dice en el versículo 3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Entonces, esta herencia ya Dios nos las dejó antes de la fundación del mundo. Y eso fue cuando Dios puso nuestro nombre, lo puso en el libro de la vida del Cordero. Dios escribió el nombre del Cordero en el libro y también escribió nuestros nombres. Y eso es nuestra herencia, nuestro nombre escrito en el libro, porque Dios lo hizo así para que cuando el Cordero de Dios viniera acá a la tierra para tomar nuestro lugar, tomar nuestros pecados e ir al Calvario y ofrecer su vida en expiación por el pecado, nosotros también fuésemos reconocidos con el Cordero, ya fuésemos reconocidos juntamente con Él. Esa es nuestra herencia, de que todos nuestros pecados serían perdonados y puestos en el mar del olvido. Eso es glorioso. Entonces, y esta es la dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios nos otorga esta herencia que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Entonces, dicen que han habido varias dispensaciones, ¿cierto? Pero algunos las han dividido, no digo que estén correctas del todo, pero algunos han dividido la Biblia en 7 dispensaciones. Primero, la dispensación de la inocencia, Adán y Eva, que no estaban desnudos, pero sus ojos estaban velados porque estaban en una dispensación de inocencia. Y eso fue antes de la caída. Pero después de la caída viene la dispensación de la conciencia, y eso es después de la caída. Y después dicen algunos que viene la dispensación del gobierno humano, y eso fue, dicen ellos, desde Noé hasta Abraham. De Noé a Abraham estaba la dispensación del gobierno humano. Y en número 4 viene la dispensación de la promesa, comenzando con Abraham, ¿ya? Porque Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré. Y
y Abraham fue el creyente de la fe, ¿cierto? Y dijo Dios que le iba a dar un hijo, y le dijo Dios, mira toda esta tierra, porque toda esta tierra te la voy a dar por heredad, ¿ya? A ti y a tu descendencia. Entonces, la dispensación de la promesa comenzando con Abraham. Después vino la dispensación de la ley. Dios nunca quiso una ley porque Dios tenía la dispensación de la gracia, pero el hombre quiso una ley y Dios le dio una ley. Y esa fue la dispensación de la ley que empezó con Moisés, que fue el dador de la ley, entiendo, hasta nuestro Señor Jesucristo. Y después viene la dispensación de la gracia. Y la gracia comenzó en el capítulo 2 del libro Los Hechos, cuando Dios derrama su Espíritu Santo, ya, porque todo eso es por gracia. Dice que estaban ellos en la ciudad de Jerusalén esperando la promesa del Padre que le habían oído a Jesús, hasta cuando vino un estruendo del cielo y vino un viento recio, dice la Biblia, que llenó toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, y ahí empezó la dispensación de la gracia. ¿Y qué era eso? El cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, ¿cierto? Creo que es el capítulo 2, donde Dios dijo que derramaría su Espíritu Santo sobre toda criatura. Entonces, esa fue la dispensación de la gracia que comenzó en Hechos capítulo 2. Y luego viene la séptima dispensación, según algunos que han dividido esto en dispensaciones, la dispensación del reino milenial, ya que eso es después de la tribulación. Pero yo quiero hablar en este momento, compartir, amados, con ustedes, sobre la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y qué es esta dispensación del cumplimiento de los tiempos? Es la dispensación de cuando cesa la enfermedad, cuando los muertos son resucitados, cuando los hijos de Dios son manifestados. Acuérdense ustedes en el Salmo 82:6 que Dios dijo, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Pero acabo de decir que la dispensación del cumplimiento de los tiempos es cuando cesa la enfermedad, cesa la muerte, ya cuando el tiempo no es más, cuando criaturas de tiempo se convierten en criaturas de eternidad. Entonces, repito, esta dispensación del cumplimiento de los tiempos es cuando la herencia que Dios nos dio antes de la fundación del mundo, Dios derrama esta herencia sobre nosotros. ¿No es algo glorioso eso? Dios derrama su herencia, ¿ya? Y restaura al hombre a su iglesia, a su debida posición, y le da a su iglesia todo lo que perdió Adán en la caída. Esa es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí queremos ver algunas cosas. Entonces, repito, es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es la dispensación de adopción. Y la adopción es cuando Dios puede derramar sobre usted, sobre mí, la plenitud de los poderes que estaban en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque se nos ha enseñado que todo lo que era Dios fue vaciado en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 9, dice, porque la plenitud de la divinidad habita en Cristo corporalmente. Pero toda esa plenitud ahora es vaciada en la iglesia. Y no olvidemos, amados hermanos, que la herencia fue repartida en 7 partes. En 7 partes, ¿por qué? Porque si la herencia hubiese sido dada completamente en la primera edad de la iglesia, en la iglesia alfa, en la iglesia primitiva, ellos hubieran hecho el rapto, se hubieran ido, hubieran tenido fe de traslación y se hubieran ido, ¿ya? Pero Dios lo dejó derramar este poder y esta herencia plena, completa,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es ahora. Ahora es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, esta herencia, la herencia, Dios la repartió en 7 partes. En el libro de Josué, creo que es, no sé si es el capítulo 10, hermano. A ver, voy a intentar buscarlo. Pero Josué mandó a repartir la tierra, porque vamos a ver eso un poquito, la mandó a repartir en 7 partes. Y les dijo a ellos, les dijo: ¿hasta cuándo seréis negligentes en subir y poseer lo que Dios les ha dado a ustedes? Ya creo que no sé si estará acá en el capítulo, a ver, tendría que buscarlo. Pero está aquí en alguna parte, ¿cierto?, del libro Josué. Ya, a ver, derrota a los filisteos, sol detente en Gabaón. Bueno, está acá. La voy a colocar en los comentarios. Voy a colocar esa cita en los comentarios. Entonces, pero sí, Josué repartió la tierra en 7 partes y les dijo a los israelitas: ¿hasta cuándo seréis negligentes en subir y poseer lo que Dios os ha dado? Pero sabemos que ese fue un tipo, porque para ellos, para los israelitas, la tierra, la promesa para ellos era la tierra de Canaán, ¿ya? Y Dios les dio la tierra de Canaán hasta nuestros días, ¿ya? A los israelitas, a los descendientes de Abraham, ¿cierto? Se la dio a Abraham y a su descendencia y para siempre. La tierra de Canaán, Dios, el dueño de la tierra, ¿cierto? Se las dio a ellos. Entonces, pero ellos tenían que pelear por cada pulgada de la tierra. Pelear por cada... Dios se la había dado, esa era la herencia de los israelitas, pero ellos tenían que pelear por cada pulgada de ella. Y eso lo sabía bien Josué, porque Dios lo había comisionado a Josué y le dijo: como fui con Moisés, seré contigo. No temas ni desmayes, ¿ya? Por lo tanto le dijo: esfuérzate y sé valiente, y cruza tú y todo este pueblo a la tierra de la cual yo juré que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra todas las palabras del libro de esta ley. Como fui con Moisés, seré contigo. Entonces, y le dijo: y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Ve? Eso es algo muy tremendo. Entonces Josué sabía que Dios le había hablado, que Dios lo había ungido y que Dios lo había comisionado. Pero eso era un tipo en lo natural de lo que Dios iba a hacer en lo espiritual. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en esta dispensación, cuando Dios nos daría la herencia. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Josué en lo natural? Él poseyó la tierra, creo que habían 30 y tantos reyes, 33 reyes, y él le enseñó a los jóvenes que tuvieran valor. Porque cuando conquistó a los reyes, ¿cierto?, le dijo a un joven, le dijo: pon tu pie sobre el cuello de este rey. ¿Ve? Les enseñó eso, a poseer la tierra. Y ellos sabían, los israelitas sabían que tenían que pelear la tierra, cada pulgada de la tierra, aunque la tierra era de ellos, pero con todo tenían que pelear por la tierra. Y tal es así que Josué, peleando por la tierra, por la herencia que Dios les había dado a ellos, ¿cierto? Un día le faltó un poco más de sol y él sabía que si el sol se ponía, sus enemigos, ¿cierto?, se iban a dispersar e iba a ser más difícil para él acabarlos. Entonces él ni siquiera oró, porque sabía que estaba ungido y comisionado, ¿cierto? Y él ordenó y dijo: sol, detente, y tu luna, párate en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, o el sol se paró y la luna se detuvo en el valle de Ajalón, hasta que Josué se vengó de sus enemigos. Y dice la Biblia que nunca hubo un día como ese, porque Jehová, porque Dios peleaba por su pueblo. Entonces, amados, eso fue lo natural, porque vino un profeta, el profeta de Dios, Malaquías 4:5, y nos dijo que
Josué es paralelo a Efesios. El libro de Efesios es paralelo a Josué. Entonces, ¿qué entendemos en el libro Josué? Josué repartiéndole la tierra a ellos. Josué posicionando al pueblo en la tierra en la cual ellos estaban conquistando, esa tierra que les pertenecía a ellos. Ahora, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, es Josué, el Josué espiritual, el Espíritu Santo, posicionándonos en nuestra herencia. Y nuestra herencia no es una tierra natural, nuestra herencia es el Espíritu Santo, nuestra herencia es Dios, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, dijo Pablo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Cuál es la gloria venidera? Esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando Dios nos otorga, ya nos concede, ya nos da esta herencia. Pero cuando nos dio la herencia, Él nos dio la herencia antes de la fundación del mundo, cuando puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Pero ahora es la manifestación de la herencia, ¿ya? Por eso decía, ¿qué es esta dispensación del cumplimiento de los tiempos? Es cuando la tierra, la creación cesa de gemir. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son manifestados. ¿Cuál es hijo de Dios? Hijos de Dios nacidos de la palabra, que es palabra tras palabra tras palabras. Hijo de Dios probados, hijo de Dios que hablen la palabra, y esta es confirmada por el Señor. Así como cuando Josué habló la palabra y dijo, sol párate y tu luna detente en el valle de Ajalón, ¿cierto? Y eso fue hecho. Ahora es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, cuando verdaderos hijos de Dios hablen y eso sea manifestado. Esa palabra que ellos hablen sea materializada, porque el Señor dijo, lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y la profecía dice, ellos pararán la enfermedad, ellos pararán el cáncer. En Marcos 11:22 dice, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, eso eres tú hermano, ese soy yo, que cualquiera que dijera a este monte, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que dice, lo que él diga será hecho. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, ¿ve? Entonces es algo muy tremendo. Eso es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y estamos en esta dispensación. Esta es nuestra dispensación. Este es nuestro día de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es por eso que, y esto está relacionado con la venida secreta del Señor, con la segunda venida secreta del Señor, cuando Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero Él también dijo en Apocalipsis, ¿verdad? Él dijo, he aquí vengo como ladrón, he aquí vengo como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque su venida sería inadvertidamente. Él vendría sin ninguna advertencia, pero sí dejaría advertencia, ¿cierto? Habrían señales de su venida. Ya el rugido de las olas del mar, todos estos maremotos, ¿cierto? Habrían terremotos por diferentes partes, habían rumores de guerra y guerra por diferentes partes, que es lo que estamos viendo, amados. Ya la Federación Rusia destruyendo a Ucrania, la OTAN apoyando a Ucrania, ¿cierto? Entonces Israel enfrentándose a Hamas, enfrentándose ahora, ¿cierto?, al ejército, al brazo armado de Irán que está en el Líbano, ¿ya? Y entonces eso, y Irán también ahora enfrentándose directa o indirectamente a Israel. Pero está profetizado, amados, en Ezequiel 38 y 39, que todas las naciones se van a levantar
en contra de Israel y van a marchar en contra de Israel. Pero también dice, ¿cierto? Eso es lo que acabo de citar, creo que es Ezequiel 38 y 39. Pero también en Zacarías 12, creo que si estoy citando bien las escrituras, dice que todas las naciones, o claro, muchas naciones, todas las naciones se levantarán en contra de Jerusalén y vendrán en contra de Jerusalén, pero Dios peleará por su pueblo en aquel día. Eso está a punto de suceder, pero antes de eso viene lo que es el arrebatamiento. Entonces, amados, en la venida del Señor, en esta venida secreta del Señor Jesucristo, que Él viene como ladrón en la noche y viene a buscar lo que Él ha redimido, entonces, fíjese, Él viene a buscar lo que Él ha redimido y Él viene como ladrón en la noche de manera inadvertida, ¿ya? Él nos viene a dar nuestra herencia, ¿ya? Porque Dios, repito, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios es nuestra herencia. Estoy repitiendo, para los israelitas su herencia era la tierra de Canaán, en la cual están ahora y por la cual están luchando, porque no tienen otro lugar donde ellos ir. Israel, su tierra es toda lo que llaman la Palestina por los filistinos los antiguos filisteos, que en inglés entiendo es filistín. Es por eso que lo pusieron Palestina, de filisteo, entiendo que es así. Pero esa tierra le pertenece a Israel. Todo Canaán, todo lo que es la franja de Gaza, todo lo que es, que le llaman hoy día Cisjordania, que es Jerusalén, Judea y Samaria, que le llaman hoy día creo que Cisjordania, pero todo eso es de Israel. Y la posesión de Israel, si ustedes lo ven bíblicamente, no es que lo diga yo, amado, bíblicamente es del gran río del desierto, entiendo yo, desde el gran río de Egipto, dice, hasta el gran río Éufrates, ¿ya? Esa tierra que Dios le dio a Israel es lo que yo entiendo, amados, ¿ya? Es desde el gran río Éufrates hasta el Éufrates. Eso comprende una tremenda porción, si es que no estoy equivocado. Entonces, amados, toda esa tierra es de Israel y ellos están peleando por su tierra. Y mientras Israel esté en su tierra, Dios lo respalda. Entonces, eso es. Ahora, en esta venida del Señor, la venida del Señor ocurre en 3 fases, ya sabemos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el mismo Señor, el mismo Jesús, dice, descenderá con aclamación, con una aclamación o con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La Biblia dice, porque con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, esta venida secreta de Cristo ocurre en 3 partes, en 3 fases: aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y la aclamación era Dios velado en un profeta. Era el Hijo del Hombre, Lucas 17, versículo 30, el Hijo del Hombre velado en el hijo de un hombre, un profeta, ¿ya? Y eso era la aclamación, Dios dándonos un mensaje, llamando a su pueblo, llamando a su novia, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios llamando a su pueblo a salir del sistema eclesiástico organizado, a salir de las denominaciones, a salir de los credos, de los dogmas, y que vengan a la palabra revelada del Señor para unirse con Cristo, que es la palabra. Entonces Dios hizo ese llamado velado en un profeta, porque un profeta trae la palabra y la palabra es Dios mismo, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces un profeta trae la palabra y la palabra es Dios. Entonces fue la palabra la que clamó, salid de en medio de ella, pueblo mío, en esta última y final edad,
Y fue un llamado claro y fuerte. Pero, y él dijo también, he aquí estoy a la puerta y llamo, porque las iglesias, las denominaciones, las organizaciones lo echaron a él fuera. Esta es la única edad de la iglesia, la edad del tiempo del fin, la Odisea, en la cual Jesús se encuentra fuera de su propia iglesia, procurando entrar. Y él diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, porque la salvación es individual. Dios lidia con individuos. Dios no lidia con grupos o con sectas o con logias o con organizaciones, con corporaciones. No, no, no. Dios no lidia con la corporación bautista, ni pentecostal, ni metodista, ni episcopal, no, por mencionar alguna. Dios lidia con individuos que están en esas organizaciones y más bien les manda a salir fuera de esas organizaciones, porque esas organizaciones están llenas de credos, de dogmas y de tradiciones, están organizadas. Y tan pronto como un grupo se organiza, allí mismo muere, dijo el profeta. Y la verdad que se puede probar por la Biblia eso. Tan pronto un grupo se organiza, ya el Espíritu de Dios los deja y nunca más los vuelve a visitar. Por eso es que la organización es la raíz del diablo. La organización es la raíz del diablo. Entonces Dios nunca, nunca, nunca hizo una organización y nunca hará una organización. Entonces, pero vamos a seguir por un momento. Entonces, ya la aclamación es pasada. La aclamación, el clamor de medianoche se ha oído. He aquí el esposo viene salida a recibirle. Entonces, y acuérdense que eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas, o 5 insensatas. 5 vírgenes, las 10 vírgenes tenían sus lámparas, pero solamente 5 vírgenes tenían aceite en sus lámparas que representa el Espíritu Santo. Y las otras vírgenes tenían sus lámparas, que es la palabra, pero no tenían el aceite para hacer vivir la palabra, para iluminar. Entonces acuérdense que Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, bueno, siguiendo un poquito, entonces Él ha venido, ya porque la primera fase de la venida del Señor ya está hecha, la voz de aclamación, ya, un mensaje saliendo para llamar a los escogidos, pero la segunda fase, la voz del arcángel, y la voz del arcángel es una voz de resurrección, es la voz que va a llamar a todos los que duermen, que va a llamar a Pablo y a su grupo, a Ireneo y su grupo, a Martín y su grupo, a Colombo y su grupo, a Lutero y su grupo allá en el tiempo de la Reforma, a Wesley y a su grupo en el tiempo de las grandes misiones, ¿ya? Y a los pentecostales y a su grupo, yo diría también, y al hermano Branham y a su grupo. Entonces, la voz del arcángel es una voz de resurrección que los va a llamar a los que están durmiendo a que salgan, ¿cierto? Los va a traer a vida. Y esa voz estará en esta iglesia en el tiempo del fin, porque estamos, ¿cierto? En lo que decía en el principio, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando Dios derrama la herencia sobre los herederos. Pero también dice la Biblia que entre tanto que el heredero es niño, no difiere del esclavo, ¿ya? No difiere del esclavo por cuanto es niño, pero cuando ya deja de ser niño y este heredero crece y llega a la estatura de un varón perfecto con 7 virtudes que son selladas por caridad, entonces deja de ser niño y entonces toma su posición en el cuerpo de Cristo, su lugar en el cuerpo de Cristo, lo que Él ha sido predestinado a hacer desde antes de la fundación del mundo, en el cuerpo de Jesucristo, en su iglesia. Porque nuestra herencia, Dios nos colocó posicionalmente en el cuerpo de Cristo antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, Dios colocó a su iglesia en posición. Entonces eso es, pero ahora está manifestando eso y nosotros lo creemos por fe. Entonces ahora estamos nosotros no en la primera fase de la venida del Señor.
estamos en la segunda fase de su venida, que es la voz del arcángel. Y la voz del arcángel, repito, es una voz de resurrección, porque el mismo Señor, repito, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y la segunda venida secreta del Señor ya comenzó. El descenso comenzó. El descenso comenzó con Elohim, o el Hijo del Hombre, velado en un profeta. Ahora es Dios velándose en su novia, en su esposa, ya en su cuerpo, aquí sobre la tierra en esta hora, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando Dios derrama, da la herencia, Dios manifiesta esta herencia, ¿ya? Como decíamos hace un momento atrás, ¿cierto? Cuando Dios otorga, concede, ¿ya? Administra su economía, la economía de Dios que tenía para este tiempo. Entonces, la aclamación ya es pasada, amados, estamos en la voz del arcángel ya, y esa voz tiene que estar en la novia, ya. Es la novia porque ha sido profetizado y Dios habló a través de su profeta y dijo, esta iglesia tiene que llegar a perfección para traer la resurrección. Y dijo, Dios está esperando por ti y por mí. La iglesia, los que duermen, esos que están allí en Hebreos capítulo 11, que dice que agradaron a Dios por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero dice la Biblia en Hebreos 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Es decir, todos los que duermen en las edades, Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, William Branham, no recibieron lo prometido, ya no recibieron lo prometido, ellos no lo alcanzaron. Quizás esto va a escandalizar a algunos del mensaje, pero es la verdad. No recibieron lo prometido, porque lo prometido era, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta. Ya voy a cortar acá. Dice, porque se tocará la trompeta. Y cuando se toque esa trompeta, dijo el apóstol Pablo, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte, amado, amada, no lo tocará a usted. Usted mirará el sepulcro, usted mirará, usted sabe, la funeraria, y le dirá a la funeraria, tú no tienes parte conmigo, tú no tienes negocio conmigo. ¿Por qué? Porque usted no puede morir, usted no morirá. El verdadero creyente hoy en día no puede morir, porque en él se cumple la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque ya estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, eso es. Ahora, en esta venida, segunda venida del Señor, ya es el tiempo más horrible para el pecador, porque el pecador sabe que el juicio está cerca, pero también es el tiempo más glorioso para el creyente, porque sabe que su redención, de eso estamos hablando, su redención está cerca. Decíamos que Josué tomó la tierra, que era la herencia de ellos es la tierra, pero repito, ya nuestra herencia es Dios, porque repito, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a cortar ahí. Y coherederos con Cristo. Nuestra herencia es Dios, todo lo que es Dios, su naturaleza, su poder, ya todo lo que es Dios llega a ser su iglesia, ya porque ella llega a ser Él. La dispensación del cumplimiento de los tiempos es cuando Dios se une a su iglesia. Dios se une al hombre. El hombre y Dios llegan a ser uno solo. Por eso que este es el tiempo más glorioso para los redimidos, pero es el tiempo más horrible para el pecador, ¿ya? Para el pecador. Entonces, en esta venida del Señor, en su venida, Él viene a recibir al creyente.
pero también a condenar al incrédulo. Y en su venida, el Señor bendice a uno y maldice al otro, ¿ya? Entonces, y el Señor ya ha descendido con una aclamación. Y entonces, y es el tiempo más bendecido para el creyente. ¿Por qué? Porque ellos han recibido su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del Señor dado ahora al redimido, al verdadero creyente? Los 7 sellos, los 7 truenos, la adopción espiritual, perfección, ¿ya? Y es por eso que estamos siendo bendecidos. ¿En qué? A través de estos 7 sellos, el 7º sello, los 7 truenos bajo el 7º sello, la adopción espiritual, nuestra herencia, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es por eso que estamos siendo bendecidos y es por eso que seremos bendecidos. Entonces, y Jesús está aquí, ¿ve? Para bendecirnos, para sellarnos, para sellar el reino de Dios en nosotros, para sellar el nacimiento de estas 7 virtudes con el verdadero bautismo del Espíritu Santo, con caridad, la piedra de corona. La dispensación del cumplimiento de los tiempos es el regreso de la piedra de corona, que es la cabeza de la iglesia, ya la cabeza de la iglesia, y esa cabeza de la iglesia está aquí. Entonces, una gran cosa, amados, quizá voy a estar terminando ya, o no sé, es una gran cosa para Juan, fue una gran cosa para Juan en la isla de Patmos, ¿ya? Cuando él vio de antemano la venida del Señor. Él vio los juicios que vendrían sobre el incrédulo y el pecador. Y Juan vio las bendiciones, las recompensas, los derechos de redención y lo que Dios haría con los redimidos. ¿Ya? Voy a mencionar algunas de las bendiciones que Juan vio para el redimido. Él dijo que el redimido, usted y yo, ¿cierto?, estaríamos comiendo del árbol de la vida. Estaríamos comiendo el árbol de la vida, el cual le fue negado a Adán en su naturaleza caída, y en el cual ninguno de todas las edades de la iglesia, ¿cierto?, o de edades antiguo testamentarias, en otras dispensaciones no pudieron comer. Pero ahora es, ¿cierto?, el Señor dijo: el que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, el que come de este árbol no morirá jamás, porque el Señor ya lo dijo: el que bebiere del agua de esta fuente, el que bebiere del agua que yo le daré, no morirá jamás. Entonces Juan vio eso, ya vio al vencedor comiendo del árbol de la vida, vio al vencedor que recibía la revelación de que no sufrirá daño de la muerte segunda. Él lo vio a usted, me vio a mí, como vencedores, recibiendo una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Juan vio eso que recibía el creyente. Juan vio que el verdadero creyente, el redimido en esta edad, recibía el maná escondido, ya la roca debajo de la roca. Ya él vio, cierto eso, que el verdadero creyente estaba recibiendo el maná escondido. Juan vio que el verdadero creyente sería hecho una columna en el templo de Dios, en la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios. Él vio que el verdadero creyente, ¿cierto?, regiría las naciones con vara de hierro. Juan vio, ¿cierto?, le fue mostrado a él, le fue revelado que el verdadero creyente en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos recibiría el nombre de Dios. Jesús escribiría sobre él el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y escribiría sobre él el nombre nuevo, su nombre nuevo. Jesús escribiría sobre el verdadero creyente su nombre nuevo. Entonces Juan vio eso, Juan vio esas bendiciones, esos derechos de redención, esas recompensas prometidas sobre los creyentes, en los creyentes. Juan vio también que el verdadero creyente recibiría la estrella de la mañana. ¡Qué glorioso eso! Juan vio que el verdadero creyente se sentaría en el trono de Jesús.
Así como Jesús se sentó en el trono del Padre, así el verdadero creyente en el tiempo de la dispensación del cumplimiento del tiempo, ¿cierto? Él vio que estos vencedores se sentarían en el trono de Jesús. Eso es para los verdaderos creyentes. Pero ¿qué vio para el incrédulo y el pecador? Juan vio las cosas más horribles para el incrédulo y el pecador en este tiempo del fin. Él vio que ellos reciben la marca de la bestia, ¿ya? La marca de la bestia. Entonces, él vio que las vírgenes fatuas tenían que sellar con sus vidas, sus testimonios, en la gran tribulación. Juan supo que las vírgenes fatuas no subieron en el rapto. ¿Por qué razón? Porque ellas no recibieron la plenitud de la expiación. Ellos no recibieron la plenitud de la herencia, no recibieron el rociamiento de las 7 sangres del Cordero de Dios. Porque, repito, hermanos amados, hace un ratito atrás dije que la herencia, entiendo que dije, que la herencia Josué la dividió en 7 partes. Y eso estaba prefigurando que en el futuro la herencia, nuestra herencia, iba a ser también repartida en 7 partes, en 7 edades de la iglesia. Cada edad de la iglesia era una parte de nuestra herencia. Cada edad de la iglesia reveló una característica de la divinidad. Cada edad de la iglesia reveló una virtud. Cada edad de la iglesia reveló una recompensa prometida o un derecho redentivo. ¿Ya? Y cada edad de la iglesia tuvo solamente un mensaje, una sola característica de la divinidad, una sola virtud y una sola recompensa. Pero han pasado las 7 edades de la iglesia y nosotros somos herederos de todo eso. Por eso que nuestra vestidura es un traje de 7 colores, 7 colores del arco iris. Por eso que Jesús en Apocalipsis 10, el ángel fuerte desciende con un arco iris. Dice que vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Por eso que Jesús viene con un nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y viene con un librito en su mano. Y ese librito, el destinatario final no era el mensajero, el profeta, era usted, éramos nosotros, era la novia de Jesucristo que recibía la herencia. ¿Por qué? Porque estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estamos en la dispensación cuando Dios otorga la herencia plena. Estamos en la dispensación de adopción, cuando la plenitud del poder, de los poderes que estaban en Cristo, son puestos en el creyente que está siendo colocado posicionalmente en el cuerpo de Cristo. Cuando todos los poderes de Dios saldrán fuera, cuando la enfermedad cesará, ellos pararán la enfermedad, pararán el cáncer. Entonces eso es. El profeta de Dios dijo, ¿usted piensa que el cáncer es algo? Dijo, el cáncer es un dolor de muelas a las plagas que vienen. Esperen, entonces, y él dijo en ese momento, bajo la unción, por eso que nos estamos esforzando. ¿Para qué? Para ser colocados posicionalmente en el cuerpo de Cristo antes de que esas horribles plagas golpeen. Eso es porque, hermano, la verdadera iglesia no pasa por la gran tribulación. Pero ¿qué de las vírgenes fatuas? Ellas no reciben la plenitud de la expiación, no reciben los 7 rociamientos de las 7 edades de la iglesia. Y ellas pasan, por incredulidad, pasan por la gran tribulación. Y en la gran tribulación van a tener que sellar sus testimonios con sus vidas, porque la bestia, ¿cierto? La bestia, ese último líder mundial, ya los va a asesinar, los va a matar, porque va a demandar de que toda persona, sea chico, grande, quien sea, noble, no noble, quien sea, tenga la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Y sabemos que la marca de la bestia, literalmente hablando, es el trinitarianismo puro, ¿ya? ¿Qué es eso? Es la creencia de que la divinidad son 3 personas distintas. Yo digo, amados, para usted, sí, la divinidad tiene 3 manifestaciones mayores como Padre, Hijo y Espíritu Santo,
pero Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas distintas. No, ese es un error, ese es un dogma. Eso es un dogma romano. Eso no lo cree la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera cree Deuteronomio, creo que es 6:4, si que no estoy equivocado, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Nuestro Dios, Jesucristo, es el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, que los ojos de Israel están cegados en este momento porque fueron cegados por Dios para que el Evangelio pasara a los gentiles. Ya ellos están cegados temporalmente, ya para no reconocer al Mesías, que es el Señor Jesucristo. Pero en Zacarías capítulo 12 dice que los 144.000 judíos, que son los 12.000 de cada tribu, que es el verdadero Israel, que ahora yo creo que deben estar en Israel, ellos van a reconocer a Jesucristo y le van a preguntar: ¿qué heridas son esas en tus manos, Señor, y en tu costado? Y él les va a responder: con ella fui herido en casa, mis amigos. Y dice que va a haber gran llanto en Jerusalén, como gran llanto cuando lo reconozcan a él como su Mesías. Pero ellos fueron cegados temporalmente, entonces, y los 144.000 judíos, los 12.000 de cada tribu, lo van a reconocer a Jesucristo como el Dios, como el único Dios verdadero, como el Mesías. Como decía un rabino judío, no el Mashiach, sino que creo que lo mencionaba, el Al-Mashiach, el Mesías. Porque Mesías son enviados, significa ungido. La iglesia de Dios son pequeños Mesías, son los pequeños ungidos. Pero el ungido, el único ungido, el Al-Mashiach, es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es por eso, amados, que Juan vio en la isla de Patmos las bendiciones sobre los verdaderos creyentes, sobre el redimido, ¿ya? Y por eso que también él vio las maldiciones sobre el incrédulo y el pecador. Y cuando Juan vio esto en la isla de Patmos, él clamó y dijo: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Eso es, porque no hay otra esperanza dada a la iglesia sino la segunda venida del Señor. Pero ya, gracias a Dios, ustedes están bendecidos, porque ustedes están recibiendo los 7 sellos. Ustedes están recibiendo la revelación del 7º sello. Ustedes saben que bajo el 7º sello hay 7 truenos. Y ustedes saben que esos 7 truenos son 7 voces, son 7 mensajes. Ustedes ya saben que esos 7 mensajes son las 7 voces de las 7 edades de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tronó a través de Pablo a la primera edad. Y él dijo al final del mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas iglesias son? Son 2, la verdadera y la falsa. Y también en este mensaje está, en este mismo mensaje que hemos creído, está la verdadera y la falsa. Están entrelazados y están peleando. Ahora, es fácil, yo creo, para el verdadero creyente poder discernir, ¿ya? La falsa, la iglesia falsa en el mensaje, son aquellos que se han organizado, que se han denominado, ya ellos han caído en la trampa de Satanás, que es organizar al pueblo, organizar redactando estatutos, redactando credos, redactando dogmas, redactando jerarquías, ¿ya? Haciéndole creer a algunos hermanos y preciosos hermanos que son más que otros hermanos, ¿ve? Como por ejemplo cuando un hermano, un pastor me preguntó a mí y me dijo: ¿y usted con qué autoridad hizo eso de predicar en contra de la organización y la denominación? ¿Quién le dio a usted autoridad para predicar en contra de eso? Yo me quedé en silencio por respeto al anciano, pero me hubiera gustado haberle dicho: ¿y a qué? ¿Cuál autoridad, amado hermano, usted? ¿Usted es un obispo? ¿Es un arzobispo? ¿Usted quiere que yo le haya preguntado a usted
¿Me da permiso, hermano, para predicar en contra de la organización y la denominación de lo cual usted está involucrado? ¿Ya? No, yo fui cortés con él, pero sí le dije, amado hermano, hermano mío, si usted me permite, invíteme a su casa, a su iglesia, y conversamos estas cosas, permítame exponerla en el amor del Señor, exponer por qué Dios condena la organización, por qué Dios condena la formación de corporaciones, por qué la Biblia condena eso, por qué Dios condena la organización, por qué el Espíritu Santo dijo que la organización es la raíz del diablo. Entonces eso es, hermano, hay dos iglesias, la verdadera y la falsa. La verdadera jamás estará organizada, jamás será una corporación o una denominación, jamás redactará estatutos, credos, dogmas, jamás tendrá jerarquía, porque ella, la verdadera iglesia, llega a ser la palabra, es la palabra para su edad. Y sobre todo en este tiempo, cuando en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando todos los misterios de Dios son revelados, todos los misterios de Dios, porque está escrito, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. Ahora las fatuas en el mensaje, o yo diría la falsa en el mensaje, ellos no conocen los misterios, verdades, por eso que no pueden ver estas cosas, pero el verdadero creyente las ve con claridad, con absoluta claridad. Entonces, por eso que Jesucristo en su venida bendecirá a uno y maldecirá al otro. El que rechaza ya es maldecido, el que recibe es bendecido. Y repito, gracias a Dios, ustedes, amados, están recibiendo la verdadera revelación de los 7 sellos. Están recibiendo la revelación del séptimo sello, que bajo el séptimo sello tronaron 7 truenos, y que esos 7 truenos son la venida del Señor. Y la novia verdadera está involucrada en la venida del Señor, porque ella, la verdadera iglesia en el tiempo del fin, ella es envuelta y es arrebatada en el misterio del séptimo sello, el misterio de irse, el misterio del rapto. A ella le es revelada la revelación del rapto, de cómo irse a casa. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que ustedes son bendecidos. Es por eso que Juan, en la isla de Patmos, viendo anticipadamente la venida del Señor, lo vio usted lleno, lo vio bendecido, lo vio en un avivamiento, porque usted estaba tomando su tierra. Así como Josué tomó la tierra en lo natural, ¿cierto? Y venció a esos 30 y tantos reyes y repartió la tierra y colocó posicionalmente a las tribus de Israel, cada una en su posesión. Así el Espíritu Santo nos está colocando en posición en el cuerpo de Cristo, posicionalmente en el cuerpo de Cristo, ya por medio, ¿cierto?, del verdadero bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que estamos siendo bendecidos y por eso es que seremos bendecidos. Entonces estaba diciendo que fue una gran cosa para Juan en la isla de Patmos, cuando él vio de antemano la venida del Señor. Él vio las plagas que estaban sobre el incrédulo y las bendiciones que descansaban sobre el creyente. ¿Ya? Bendito sea el Señor, qué glorioso eso. Él vio la apertura de los sellos. Él escuchó esos 7 truenos, amados hermanos. Juan lo escuchó, Juan supo. Pero una voz del cielo dijo, Juan, no, Juan, no escribas, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Yo las revelaré, dijo el Señor, ¿ve?, cuando ellos tengan necesidad de saberlo. Y escuchen, amados, ya que estamos terminando, ya el Señor dijo, espere en el 4º sello, espere que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, cortará y partirá. Eso es lo que hace la palabra. La palabra es una espada de 2 filos que corta, ya corta las coyunturas y los tuétanos y penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, repito, la profecía dice, espere que esos 7 truenos pronuncien sus voces.
aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán. Dice, podrán traer, me puedo equivocar en la cifra, 100 billones de moscas si lo desean. Eso es poder creativo, amados. Eso es poder creativo, así como Moisés trajo cosas a existencia. Así como Malaquías 4:5, el séptimo ángel, el profeta de Dios, trajo ardillas a existencia, ¿ya? Así como el profeta de Dios, Dios le dijo, Billy, háblale a la tempestad. Y él se sacó su gorrita y él dijo, tempestad, retrocede, regresa por donde has venido. Y que haya sol, si es que no me equivoco, ¿ve? Que haya sol por 4 días. Entonces algo así, ¿verdad? Que dijo. Y esa tormenta regresó por donde vino. Y al momento hubo un sol esplendoroso, bendito sea el Señor. Entonces eso fue tan poderoso como cuando Josué paró el sol y paró la luna. ¿Ya? Eso fue tan poderoso como también cuando Moisés trajo plaga a existencia, cuando el hermano Branham trajo ardillas a existencia. Y entiendo que eso fue 6 veces. Entonces fíjese la profecía ahora en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, la dispensación de la otorgación de la herencia, porque somos, repito, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, en esta otorgación de la herencia, Salmo 82:6, Dios dijo, yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Fíjese, ¿y qué es lo que hace un Dios? Él para el sol y la luna. Un Dios trae ardillas a existencia, un pequeño Dios con minúscula, ¿verdad? Bajo el gran Dios con mayúscula, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Pero un hijo de Dios redimido, adoptado, que es un pequeño Dios, es un pequeño Mesías. Eso es, amados hermanos. Entonces, espere que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, o aquel grupo que puede manejar bien la palabra de verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra, ellos cortarán y partirán. Podrán traer 100 billones de moscas, si así lo desean. Y dice, podrán cerrar los cielos, voy a decir eso, abrir o cerrar los cielos, ¿ya? Podrán hacer lo que les plazca. Escuchen, amados, podrán hacer lo que les plazca. Usted podrá llamar por su familia, ¿ya? Porque la Escritura dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Ellos llamarán por su familia. Quizás alguno de su familia se burle, pero usted los va a reclamar para el Señor y ahí va a caer él a los pies del Señor rendido, ¿ya? Entonces eso es, vamos a reclamar a los nuestros, porque acuérdense que Moisés le dijo a Faraón, porque Faraón le dijo, ya, bien, anda tú a adorar al Señor, pero deja acá a tus hijos, deja acá a tus vacas, a tu ganado. Pero Moisés le dijo, no, iremos todos a adorar al Señor. Nuestros hijos, nuestras vacas, nuestro ganado, todos, nos iremos completamente. Eso es, amados hermanos. Entonces, qué bendición es estar viviendo. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Sabemos el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la dispensación de adopción, la dispensación de la herencia. Dios está dispensando la herencia. Dios está otorgando, concediendo esta herencia que nosotros recibimos antes de la fundación del mundo, porque fuimos, repito, colocados posicionalmente en el cuerpo de Cristo antes de la fundación del mundo. Y en esta iglesia hay algunos que son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Sí, así dice la Escritura en Efesios 4:11. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo.
porque Cristo fue el primero de esta nueva creación, ya de esta nueva raza, de esta super raza, de la cual ha sido profetizado que a medida que nosotros nos vamos acercando a la piedra de corona, ya el profeta profetiza y dijo, ella será una super iglesia, una super raza, a medida que se acercan a la piedra de corona. Pero ¿qué sucede cuando ella llega al séptimo peldaño y el Espíritu Santo sella esas virtudes y baja la piedra de corona? Eso es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando Dios y el hombre se unen, cuando el hombre, cuando cesa la enfermedad, estoy repitiendo, cuando cesa la muerte, cuando toda la creación que clama y gime deja de clamar y de gemir. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son manifestados, están siendo manifestados. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso es, me siento contento de compartir estas cosas con ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga a ustedes, hermanos, en México. Dios les bendiga a ustedes, hermanos, en Estados Unidos. Dios les bendiga a ustedes, amados hermanos, aquí en Chile. Y les quisiera pedir algo, hermanos, no por mí, por la palabra del Señor. Porque el propósito de estos vídeos es que la palabra corra, alcance a algún otro. Así que le invito a usted, amado hermano, hermana, que ha visto este vídeo, compártalo con sus hermanos, compártalo con sus hermanas, compártalo con su pastor por ahí, quizás, o con algún hermano o con un vecino. Pueden ser ellos los predestinados a vida, pueden ser ellos estos benditos del Señor, del tiempo del fin, en el cual esta herencia, ¿cierto? Les tiene que llegar a ellos tienen que recibir, entender cuál es su herencia y recibirla. Bendito sea el Señor. Entonces, ayúdenos a esto, hermano, a poder difundir el Evangelio, a poder predicar el Evangelio a otros. Entonces, comparta este vídeo con otros y si a usted le ha gustado, dele un like, pero escuche por qué. Porque el like hace que el logaritmo de YouTube haga correr el vídeo. Si no tiene un like, ¿cierto? O una suscripción, si se suscriben, otros hermanos, otros creyentes, ya se suscriben y le dan un like, eso hace que el logaritmo de YouTube haga correr los vídeos porque los considere interesantes. Pero si no hay una manito arriba o suscripciones o comentarios, dice, bueno, ese vídeo no es del interés, el contenido no es de interés. Pero, amados hermanos, lo que estamos hablando de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amadísimos, que Dios les bendiga y yo espero estudie estas cosas. Efesios capítulo 1, versículo 10, ¿ya? ¿Qué es lo que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Y escucha esta cinta y que Dios nos ayude y que Dios nos revele estas cosas, estos misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo, pero que ahora en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, el misterio, todos los misterios de Dios son revelados, son otorgados. Y lo último que digo, Deuteronomio creo que es 29:29, si es que no estoy mal, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, a Jehová. A ver si lo puedo buscar aquí en Deuteronomio, creo que es 29:29. Bien rápido, dice, sí, Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No se olviden, amados, que Efesios es paralelo a Josué y que nosotros, la profecía de este tiempo dice que en este tiempo se levantarían otros Efesios, los Efesios de esta jornada, los que poseerían la herencia, los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para recibir la herencia
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Un abrazo para cada uno y hasta la próxima con la ayuda del Señor, si nuestro Dios así lo permite. Un gran shalom. Amén.